No podemos hablar sobre el conflicto de la Segunda Guerra Mundial sin la ascensión de Benito Mussolini. Fue uno de los factores más importantes sobre la Segunda Guerra Mundial por sus ideologías fascistas y nacionalistas. Mucho menos podemos hablar sobre la Segunda Guerra Mundial sin Hitler. Hitler era un grandioso orador, por eso llegó tan rápido al poder en Alemania. También porque Alemania estaba pasando por una grave crisis por la causa del Tratado de Versalles, que él odiaba. También se podría decir que la Segunda Guerra Mundial empezó gracias al Tratado de Versalles, por las exageradas compensaciones que pedía territorialmente, económicamente y militarmente hablando, lo cual llevó a Alemania a una gran crisis. Hitler y Mussolini, cuando ascendieron, no precisamente en el mismo tiempo, se hicieron buenos amigos por tener ideologías parecidas y también se aliaron. ¡Sí! En 1938, Hitler invadió Austria, así tal cual, así, sin resistencia alguna, y ¡boom! Ahora Austria era Alemania, fue algo muy loco, ¿no? Lo que estoy repasando ahorita de morado es Checoslovaquia. Ahorita verán por qué es tan importante. Hitler, todavía deseoso de más territorio, empezó a pedir los Sudetes. Entonces el Reino Unido y Francia hicieron un trato donde le daban los Sudetes y no invadiría el resto de Checoslovaquia. Curiosamente, no estaba Checoslovaquia entre esas negociaciones. Los Sudetes son parte de Checoslovaquia. Pero el siguiente año, Alemania invadió el resto de Checoslovaquia. Benito Mussolini, al ver la expansión de Alemania, entonces Mussolini decidió atacar a Albania y se le hizo algo fácil. Entonces Benito Mussolini decidió atacar Grecia, pero con Grecia no se le hizo tan fácil. Llegó Grecia a expandirse hasta Albania. Pero Hitler, al ver los desastres que estaba haciendo su compañero Mussolini, decidió mandar fuerzas hacia el área de conflicto, que era Grecia. Entonces las fuerzas, tanto alemanas como italianas, fueron a invadir Grecia, recuperaron el terreno perdido en Albania y conquistaron toda Grecia. Entonces Albania y Grecia fueron anexadas y ahora forman parte del eje. Hitler quería más territorio. Mientras Hitler miraba a sus vecinos, veía Polonia, pero los aliados le dijeron a Hitler: si llegas a invadir Polonia, no dudaremos a declararte la guerra. Pero Hitler, como no le importó y no le importa nada, decide invadir Polonia. Pero antes de invadir Polonia hizo algo inteligente: un tratado de no agresión con la Unión Soviética. Y también en el Tratado de No Agresión había la repartición de los terrenos de Polonia. Entonces Alemania invade Polonia. Luego, a los 3 meses, hace exactamente lo mismo en la Unión Soviética, pero como ya estaban repartidos los territorios, no hubo mucho conflicto allí. Minuto de silencio por los polacos. Ok, continuemos. Pobre los polacos, no se lo merecía. Llega Dios. Adiós, mundo cruel. Estoy muy sad. Entonces la Unión Soviética deseaba más territorio. Entonces la Unión Soviética decide invadir Finlandia y lanzó un ataque a Finlandia. Pero los finlandeses se volvieron como muy pros o algo. Entonces los soviéticos no pudieron contra los poderosísimos finlandeses y amenazaron territorio soviético y hasta lo lograron anexar. Y fue un gran golpe de moral a Stalin, que era el mandatario del momento. Y Hitler supo de esa tan humillante derrota de la Unión Soviética. Y entonces Hitler pensó: hey, si los soviéticos tuvieron esa derrota tan poco probable, entonces la Unión Soviética ha de ser muy débil. Hitler invadió Dinamarca y luego empezó a mandar tropas a Noruega. Pero Reino Unido y Francia intentaron intervenir, pero Noruega no dejó, así que solo minaron aguas internacionales. Pero cuando Alemania ya llegó a tomar acciones bélicas en Noruega, ya Francia y Reino Unido ya empezaron a intervenir. Alemania empezó anexando algunos territorios de Noruega. Los franceses y británicos no podían contra las tropas alemanas. Encima, Hitler ya había conseguido todo lo que son
aviones y bombarderos de Noruega. Así que Hitler empezó a bombardear donde estaban los aliados. Entonces mandó un avión y mandó donde estaban los aliados. Y hubo mucho fuego. Entonces, Alemania anexó todo lo que es Noruega. Hitler era muy pro conquistando todos los territorios. Hitler, todavía deseoso de más territorio, le ofreció un tratado a Bulgaria y Yugoslavia, y si no lo aceptaban, bueno, iban a ser invadidos. Bulgaria lo aceptó, pero Yugoslavia no, así que optó por ser invadido. Ayuda de las tropas búlgaras, alemanas e italianas, y anexaron toda esta área, y se volvió parte del eje. Hitler deseaba Francia, así que Hitler envió sus tropas a la frontera de Francia, pero Francia respondió también mandando sus tropas con la frontera de Alemania, pero hizo algo muy tonto, solo cubrió esta área y no esta área. Entonces Hitler deseaba pasar sus tropas entre Bélgica y Países Bajos, y se repetiría el mismo escenario que el de la Primera Guerra Mundial. Y Francia no tenía tropas en las Ardenas, como era un territorio supuestamente naturalmente impenetrable, y Hitler también, como le vale todo, ¡boom!, ataca a Países Bajos y Bélgica. Y Francia, cuando supo eso, inmediatamente mandó apoyo. Pero los nazis eran exageradamente muy buenos y eran muy pros. Entonces avanzaron sin ningún problema e hicieron retroceder a los franceses y lograron anexar todo lo que era Países Bajos y Bélgica, y lograron pasar las tropas. Y como Francia no tenía tropas en las Ardenas, era mucho más fácil para Hitler pasar sus tropas por ahí, aunque era un territorio supuestamente impenetrable, pero Alemania lo supo pasar. Y pasaron sus tropas por ahí. Cuando el Reino Unido supo de las tragedias que estaba pasando en Francia, mandó apoyo. Así que era el Reino Unido y Francia, pero igual los alemanes eran muy pros y lograron avanzar por las Ardenas también y por Países Bajos, o bueno, donde era Países Bajos. Así que rodearon a las tropas, pero se salvaron muchos gracias al Reino Unido, ya que mandaron varios barcos para rescatar a sus soldados. Así que Francia cayó y se anexó a Alemania. Es un día muy triste. Y eso de más territorio decidió atacar a la Unión Soviética, ya sabiendo de que era un país débil. Y ¡boom!, ataque sorpresa a la Unión Soviética. Movilizó más de 3.000 soldados para hacer un buen ataque. Hitler tenía un grandioso ejército y avanzó tan rápido como si no existiera un mañana. Su ejército era muy pro, era grandioso, era lo mejor de lo mejor. No solo eso, sino que utilizaban unas tácticas súper buenas, que eran rodear al enemigo y después atacarle. Así era mucho más fácil. Por soldados soviéticos. Fue toda una carnicería, toda una masacre. Pero algo terrible sucedió. El invierno. Hitler estaba a las puertas de Moscú, pero no podían avanzar gracias al invierno. No podían avanzar. Los soviéticos mandaron soldados listos siberianos a la batalla. En cambio, los soldados de Hitler no están para nada experimentados. 2. Hitler no le importó nada, mandó a los soldados a combatir en el frío, hasta el combustible de los tanques se congelaba adentro. Hitler era un hombre muy desesperado, él quería Moscú, sin importar nada, pero esa desesperación fue su condena. Stalin, ya listo con sus soldados siberianos, ya estaba totalmente preparado para el contraataque contra los alemanes y recuperar el terreno perdido. El invierno terminó y Hitler tenía un nuevo objetivo, que era Stalingrado, para conseguir todo el petróleo y así tener un imperio casi imparable. Pero Hitler no se esperaba que Stalin movió todas sus fábricas al oriente y así estar totalmente preparado para la gran batalla. La batalla de Stalingrado fue no solo la más grande, sino la más sangrienta de todas. Y no solo eso, sino todo lo que es sobre el territorio soviético fue una carnicería total. Hitler deseaba tanto Stalingrado que volvió a pasar algo muy terrible. El invierno. Ok, ya mucho. Ya bajémosle a esa super bocina super guay. Ok, sigamos. Él era un tipo muy desesperado, así que no aguantaba esperar, entonces movió mal una división y
No solo fue perder una batalla, sino que toda la Segunda Guerra Mundial por unos pequeños errores que cometía Hitler. ¿Por qué? Por su desesperación total. El desembarco de Normandía podría decirse que fue la batalla más importante por la liberación de Francia. Estados Unidos se fue por las playas de Utah y Omaha, Reino Unido por Gull y Soar, Canadá por Juno. Aquí está buena mi pronunciación en inglés, ¿cómo no? Juno fue donde hubo más bajas. Este es el área que ocupaba el Imperio japonés antes de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando llegó a invadir las Indochinas francesas, Estados Unidos quería hacerle un embargo a Japón. Japón sabía que en una batalla naval, Japón seguramente iba a perder contra Estados Unidos, por eso orquestó un ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor fue súper efectivo, sin embargo, no bombardearon el suministro de combustible ni el hangar de reparaciones. Eso hubiera cambiado mucho la historia. Los japoneses siguieron con su expansión, pero Reino Unido los logró detener al Imperio japonés en el área por Papúa y Nueva Guinea. Luego, Reino Unido defendiendo su territorio junto a Canadá. Fue otra derrota para el Imperio japonés. Poco a poco, el Imperio japonés fue perdiendo territorio y dejó de ser el imperio invencible que se creía antes. La batalla de Iwo Jima fue muy salvaje y violenta, porque para los japoneses rendirse era lo último y morir por su nación era algo de un gran honor. Por eso aumentó el número de bajas tanto de Japón y de Estados Unidos. La batalla de Okinawa fue también una de las más sangrientas, no solo por el honor y el deshonor de rendirse o morir por la nación, sino que también al final de esta batalla solo 3 soldados japoneses encontraron vivos de toda la isla, no solo soldados sino también civiles. Era algo muy impresionante. Luego de estas batallas, Estados Unidos no había factible algún desembarco en la isla principal de Japón, así que pidió al emperador del momento, Hirohito, a una rendición sin condiciones. Solo tenía que rendirse, pero Hirohito por obvias razones no accedió. Así que Estados Unidos no había otra forma más que lanzar una bomba nuclear el 6 de junio de 1945. Fue un acto totalmente inhumano y atroz, pero aún así, el emperador Hirohito seguía negándose, así que el 9 de junio de 1945 lanzaron otra bomba nuclear en Nagasaki. Fue algo muy inhumano lo que hicieron, pero Hirohito reaccionó y accedió a la rendición. Pero curiosamente, el pueblo no quería la rendición, quería seguir luchando por la nación, así que Hirohito lo tomó por su cuenta, no por el pueblo. Y algo curioso es que Estados Unidos pensaba lanzar la tercera bomba nuclear en Tokio. Menos mal que Hirohito se rindió antes. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here